cerebral porque es muy importante que identifiquen las funciones. Como el doctor ya nos los ha dicho, es como un sistema de almacenamiento en el cerebro en el cual se almacenan noxias, praxias y todas las habilidades que vamos adquiriendo. Esto, lo que les recalco, es para que identifiquen que la corteza cerebral es una capa del cerebro, que es la más externa. Tenemos sustancia blanca, que es interna, y sustancia gris que la rodea. Como ya lo dijo el doctor López, la sustancia gris es de ese color porque están los somas o los cuerpos de las neuronas. Mientras que la sustancia blanca se considera de un color blanco porque los axones, que están cubiertos por vaina de mielina, le dan una coloración más clara. Aquí la pueden observar nuevamente, como lo dije ya en mi exposición, la sustancia blanca está rodeada por una capa de sustancia gris que se conoce como la corteza cerebral. Y bueno, las malformaciones congénitas, que son la lisencefalia y la polimicrogiria, afectan al desarrollo neurológico del neonato que nace, pues que las padece. Estas causan retraso mental y desafortunadamente los neonatos no suelen vivir mucho tiempo con estas malformaciones, ya que las afectan a los surcos y la corteza, provocando que estén desplazadas las áreas de Brodmann, además de que no van a tener una función correcta. Podríamos pensar que al tener muchos giros va a tener mucha corteza cerebral, pero en realidad sería muy poca corteza que no tiene la suficiente prominencia. Las células, ya las sabemos, son 5 tipos de células, que son las piramidales, las células horizontales, células estrelladas, células de Cacal y las de Martinot. Esto no se los voy a explicar, vamos a pasar directamente a las áreas. Que las áreas de Brodmann son una porción específica. Él es Corbinian Brodmann, que describió este mapeo en 1909, que son 52 áreas. Al escuchar que son 52 áreas puede que se asusten o que piensen, no, pues nunca me las voy a aprender, pero tienen que considerar que unas áreas son esenciales y otras áreas ya son un poco más secundarias, como por ejemplo las áreas esenciales son las áreas de los movimientos, de las sensaciones, áreas de la memoria, áreas del lenguaje, que a veces se consideran 3 áreas juntas, es decir, por ejemplo, área 1, 2 y 3 son el área de las sensaciones, mientras que un área a veces es, por ejemplo, la 4 del movimiento. Veo que tienen mucha dificultad para entender qué es un área de Brodmann. Pues para ponerles un ejemplo así facilito, un área de Brodmann es una porción de la corteza cerebral que es especial. ¿Por qué especial? Porque hace una función que otra área de la corteza no la va a realizar. Esto quiere decir que en esta porción, por ejemplo, en el lóbulo occipital, que se lo estoy poniendo aquí de color únicamente, esa va a tener unas áreas de Brodmann que son especializadas. Por ejemplo, vamos a iniciar con la área del cerebro o el área de Brodmann que controla los movimientos, empezando en el lóbulo frontal. Bueno, como saben, está limitado posteriormente por el surco central o el surco también llamado de Rolando, y anteriormente pues el polo frontal. Toda esta parte que está limitado por este surco se denomina el área premotora o el área motora también, que abarca una región anterior, la cual es el área que programa los movimientos, área número 6, mientras que el área 4 se localiza en el giro precentral, que quiere decir que está antes del surco central. Como les voy a leer un poquito. La región posterior, llamada área motora primaria, como lo dije, área 4, va a controlar todos los movimientos. El área anterior a ella se denomina área premotora. ¿Por qué? Porque está antes del área motora y su función es controlar los movimientos. Es como que si nosotros comenzamos a planear nuestros movimientos, se va a activar el área 6 para planear y programar el área 4 que va a realizar el movimiento ya como tal. Ahora, el área 4. En el área 4, como lo dije, tenemos la función de los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. Esto incluye movimientos contralaterales, lo que quiere decir que el hemisferio derecho cerebral va a controlar el hemicuerpo del lado izquierdo. Lo que quiere decir que si yo muevo mi mano derecha, se activa el área de Brodmann que controla la mano en mi hemisferio izquierdo en el área 4. Ahorita vamos a ver cómo están distribuidas las diferentes partes del cuerpo en el homúnculo de Penfield. El área 6, como lo dije, es el área premotora o área de la planeación de los movimientos, que es importante para que mediante la programación, es decir, va a enviar sus señales al área 4 para que el movimiento que nosotros deseamos realizar sea hecho correctamente y no de una manera torpe o de una manera que es poco fina. Bueno, si nosotros tuviéramos un paciente y lo estamos operando, abrimos su cráneo y nos encontramos con el cerebro y le diéramos un choque eléctrico en el área 4, provocamos que se mueva su cuerpo. ¿Pero en dónde? Si yo estimulo el hemisferio izquierdo, provoco movimientos en el lado derecho por la decusación de las fibras.
En cambio, si yo estimulo el área de Brodmann derecha, el área 4, vamos a provocar movimientos en el hemicuerpo izquierdo. Y si yo estimulo el área que planea los movimientos, también provoco movimientos, pero que son en una menor cantidad. Lo que les ponía un ejemplo es que, por ejemplo, una potencia de 4 voltios, que es una potencia eléctrica bajita, si yo estimulo con 4 voltios el área 4, provoco un movimiento, por ejemplo, este movimiento. Si yo estimulo con 4 voltios el área que programa los movimientos, que es el área 6, va a ser un movimiento más leve. ¿Por qué? Porque lo programa, no lo realiza como tal. Entonces, si yo quisiera un movimiento de igual magnitud, necesito una potencia eléctrica más alta. Es por eso que se descubrió que esta área, el área 6, controla los movimientos, mientras que, programa los movimientos, mientras que el área 4 lo realiza como tal. Este es el homúnculo de Penfield. El homúnculo se denomina así porque es un hombre mal hecho. ¿Por qué mal hecho? Porque tiene una cara grande, manos grandes y piernas pequeñas, al igual que brazos y tronco pequeño. Esta imagen hace ilusión o nos permite recordar que hay partes del cerebro que son más grandes para diferentes funciones. ¿Qué quiere decir? Que el área del cerebro que controla las manos tiene mayor cantidad de corteza, mientras que la que controla los brazos, la cadera o las piernas tiene menor cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de corteza cerebral, por ejemplo, para utilizar mi mano, que mi mano es la parte de mi cuerpo que necesito, más concentración o más habilidad para controlarla, por ejemplo, movimientos de escribir, movimientos de hacer sutura, movimientos de jugar videojuegos, necesitan más concentración que un movimiento para caminar, un movimiento para hacer pesas. Esto nos damos cuenta porque cuando los niños nacen, lo primero que aprenden es a gatear, que es un movimiento prácticamente sencillo, mientras que es a los 7, 8 años o 6 que ya empiezan a poder escribir, porque necesitamos una mayor cantidad de habilidad. Es por eso que la mano es muy grande. Como podemos observar, la corteza, que está representada de color amarillo, destinada para el movimiento de la mano, es más grande que la corteza que está destinada para el movimiento de las piernas. Como podemos observar, es un tamaño más pequeño, a pesar de que hay más músculos. Entonces, está invertido. Por ejemplo, si yo quisiera saber en qué parte del cerebro del paciente está el área de la cara que yo no quiero dañar al quitar un tumor, lo identifico porque en el área, este es el giro precentral, en el área de los movimientos, área 4 de Brodmann, está todo invertido, es decir, cara, boca, estructuras relacionadas con la laringe y la deglución están en la parte más inferior, y si ascendemos encontramos las estructuras que se encuentran más inferiores a nuestro cuerpo, perdón. Entonces, en la parte superior están las piernas, mientras que en la parte inferior están las manos y la cara. Por eso es un homúnculo y por eso se le denomina de esa manera. Para eso nos sirve, para recordar dónde se encuentra. Esto es muy importante identificarlo porque, por ejemplo, en las cirugías de tumores cerebrales que son muy invasivos, si tú no quieres dañar una de las áreas del movimiento u otra área importante, debes tener el conocimiento de dónde se encuentra cada parte del cuerpo. Obviamente hay variaciones, pero de manera general este es el mapeo que se realizó. También identifiquemos que otras cosas, que el pulgar y los dedos de la mano tienen un área muy grande, porque es un movimiento controlado y un movimiento fino que necesita mucha concentración. Igual, como les digo, los movimientos, por ejemplo, del hombro no son tan grandes, como pueden ver, no necesita tanta concentración. Ahora, una lesión, por ejemplo, un accidente en moto que una persona choca con un impacto y sufre un daño en el hemisferio izquierdo, en las áreas de los movimientos, pues va a provocar una parálisis porque va a estar dañada el área que va a controlar o bien programar los movimientos. Esto quiere decir que el área dañada, por ejemplo en el área 4, si se dañó a la altura de donde se encuentra la mano, va a tener parálisis de su mano, pero depende en qué hemisferio. Si en el hemisferio izquierdo está dañado, la mano derecha va a ser la afectada por la decusación, que quiere decir que el cerebro derecho o el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo en cuanto a los movimientos. En cambio, si nosotros dañamos el área que programa los movimientos, también va a haber una parálisis, pero no va a ser tan limitante. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder realizar movimientos, pero quizá van a ser movimientos muy bruscos, o vas a tener dificultad para realizarlos ya que no vas a tener la suficiente concentración. ¿Por qué? Porque el área 6, que es lo que hacía, programaba los movimientos, justamente. Ahora también tenemos un área que controla los movimientos de los ojos y también se le llama área de los movimientos conjugados, porque el área visual
frontal del lado derecho provoca que nuestros ojos se desvíen hacia el lado izquierdo, mientras que nuestro hemisferio izquierdo en su área ocular provoca que se desvíen hacia el lado derecho. Lo que quiere decir que si una persona se lesiona esta parte que es el área ocular frontal derecha, sus ojos se van a desviar hacia ese lado. De esa manera lo podemos identificar, porque si tenemos un paciente y nos llega que no puede, nosotros al realizarle el examen neurológico para que él siga nuestro dedo con su mano, si quisiéramos que lo siga hacia el lado izquierdo y su hemisferio izquierdo en el área frontal está lesionada, no se van a poder, perdón, se van a desviar hacia ese lado porque se desvían los ojos hacia el lado donde está la lesión. En este caso, si está lesionado el hemisferio izquierdo, se desvían hacia el lado izquierdo y no va a poder moverse al lado derecho porque está lesionado esa área. Como pueden ver aquí, por ejemplo, este paciente que desvía sus ojos hacia el lado derecho tiene su hemisferio derecho con un daño, que son las áreas que corresponden a esta función son las áreas 9 y también el área 10. Entonces, repasando, el área que controla los movimientos es el área 4, que se encuentra en el giro precentral. El área que programa los movimientos es el área 6, que se encuentra en el área premotora anterior al giro precentral. El área ocular frontal se localiza anterior a la premotora y abarca las áreas 9 y 10. Ahora, mande. ¿El área qué dijiste? El área ocular frontal se localiza en las áreas 9 y 10. En el giro frontal superior, recuerden, giro frontal inferior, giro frontal superior, medio y giro frontal superior. El inferior se divide en el orbitario, triangulario y opercular. Estos son importantes porque aquí se encuentra el área motora del lenguaje de Broca. ¿Por qué se denomina área motora? Porque es la que nos permite realizar los movimientos tanto de, bueno, las estructuras que tienen que ver con la producción del habla, lo que me permite a mí hablar, como la laringe y también los músculos de la boca. Esto quiere decir que las áreas 44 y 45, aquí están, 44 y 45, giro triangular y giro opercular, ahí se encuentra el área que controla el lenguaje motor. Esto es importante que identifiquen qué es el lenguaje motor, porque hay otra área que se denomina el área del lenguaje sensitivo. El área del lenguaje motor lo que nos permite es que nosotros nos expresemos. ¿Qué pasaría si nos llega una persona que se dañó su lóbulo frontal? Porque ahí está el área 44 y 45, motora del movimiento, también denominada de Broca. Pues lo que va a pasar es que él no se va a poder expresar, pero si nosotros le decimos, oiga, buenos días, ¿me entiende? Él va a decir, sí. Pero si le dices, a ver, dígame su nombre, él no va a poder explicarte, no va a poder hablar y no va a poder decir las palabras correctamente. Más, sin embargo, va a poder escribir, va a poder realizar todas sus funciones normales. Esto se denomina afasia de Broca. ¿Y cómo se descubrió? Bueno, se descubrió porque uno de los trabajadores de un tren sufrió, en los años 1800 aproximadamente, sufrió una lesión en la que una varilla atravesó su globo ocular, es decir, su fisura orbitaria. Entonces, por ahí atravesó la varilla y afortunadamente no dañó nada que tuviera que ver con la lesión, pero sí dañó el área del lenguaje. Por lo tanto, le apodaban Tan, le decían Tan porque era la única palabra que él podía decir. No podía decir su nombre, era la única palabra que él decía, por eso le apodaron así, porque tenía una lesión en el área motora del lenguaje, que provoca la afasia de Broca. De Broca porque Paul Broca fue el científico o el médico que trató a este paciente, identificó que el lóbulo frontal tiene relación con las áreas del lenguaje motor. Ahora, la corteza prefrontal, áreas 9, 10 y también el área 12, que ya está en la cara interna, estas participan mucho en la personalidad del individuo. Y esto lo podemos relacionar porque en los traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, si alguien, de nuevo, el ejemplo de la moto, si alguien sale disparado de una moto, sufre un daño en su lóbulo frontal del cerebro porque está muy relacionado con la porción orbitaria del hueso frontal, es muy común que se lesione toda esta parte. Entonces, lo que sucede es que estos individuos suelen tener un trastorno de la conducta en la que se vuelven agresivos o bien que se vuelven desanimados. Esto es porque estas áreas que se encuentran casi en el polo frontal, es decir, en la parte más anterior, tienen que ver con la personalidad. Es como si esa área del cerebro fuera el coach que nos dice
que nos motivemos, que tengamos iniciativa, que nos cuidemos, que nos bañemos día con día, o que seamos calmados, que tengamos empatía. Entonces estas lesiones se relacionan mucho con trastornos de la personalidad. Como lo dije, abarcan 9, 10, 11 y 12, son las áreas que corresponden a la personalidad del individuo. Bueno, ahora, como lo dije, una lesión en esta área va a provocar no una pérdida de inteligencia, pero sí va a causar trastornos en la conducta del individuo, como lo son la agresividad, la desmotivación, y que el individuo descuide su vestimenta y su aspecto. Imaginémonos, por ejemplo, un doctor que todos los días viene bien cambiadito, que viene con su corbatita, que viene con la bata bien planchada, y que un día tuvo un infarto o un ictus que afectó su lóbulo frontal del cerebro en las áreas 9, 10, 11 y 12. ¿Cuál es la función? La personalidad. Pues lo que va a pasar es que el doctor o el docente, lo que va a suceder es que quizá ya no venga tan cambiado, quizá no se bañe, quizá ahora tenga algún miedo para hablar frente a todos, o bien que se orine de repente en el bote de basura porque su área de la personalidad está dañada. Y puede ser al revés. ¿Cómo? De que no se bañaba antes y ahora sí. Sí, no. Sí, porque acuérdate que hay dos tipos de personas. Los que son introvertidos y los que son extrovertidos. Por ejemplo, una persona que es extrovertida, que le va de oro todo, cuando se afecta a eso, hace el cambio. O sea, se vuelve deprimido y todo. Y viceversa. Una persona que no hace nada, ahora empieza a hacer cosas. Y sí puede ser que una persona que era súper limpia, ahora ya no haga, o al revés. Una persona que evadía, no se bañaba, no se rasuraba, ahora se vuelva mucho más. Sí puede ser las dos opciones. Sí, porque esto controla la personalidad. Entonces, esta área del cerebro es de lo más importante para la personalidad. Y si hacemos, ahora vamos a repasar todas las áreas. Las áreas motoras, que son las 4, controla los movimientos del lado contrario del cuerpo. El área 6 es el área premotora que programa los movimientos. El área ocular frontal, que se encuentra en el giro frontal superior, controla los movimientos conjugados de los ojos. El hemisferio derecho desvía los ojos hacia el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo desvía los ojos hacia el lado derecho. El área motora del lenguaje es importante para producir el habla, así como para comunicarnos, pero una lesión aquí no provoca que haya una falta de entendimiento. El paciente va a entender, pero no se va a poder comunicar. Y por último, el área frontal es el área de la personalidad del individuo, áreas 9, 10, 11 y 12, que su lesión causa trastornos de la conducta. Ahora vamos a continuar con el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal lo principal que encontramos es el giro poscentral, que se encuentra detrás o posterior al surco central. Aquí se encuentran todas las sensaciones, aquí es donde se producen todas las sensaciones de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, si nosotros estimulamos a un paciente y, por ejemplo, lo quemamos, le ponemos con una aguja, lo empezamos a picar para que él reaccione y pues no tiene una reacción, es decir, no se irrita, es muy probable que tenga una lesión en el área somestésica, también llamada área sensitiva. ¿Por qué? Porque todas las eferencias de nuestro cuerpo llegan aquí. De nuevo, este es el homúnculo pero sensitivo. De nuevo, todo está invertido, la cara, las manos, la boca, la lengua, los labios, y en la parte superior están las estructuras que se encuentran más caudales en nuestro cuerpo, como la zona de la pierna, los genitales y las rodillas. Ahora, importante identificar: labios grandes, lengua grande, manos grandes. ¿Por qué? Porque las manos tienen muchos receptores sensitivos. Son las estructuras de nuestro cuerpo con lo que más podemos tener sensaciones, ya sea de tacto, de temperatura, de comezón, de otras estructuras. Al igual que los labios, observen que son muy grandes. ¿Por qué? Porque podemos identificar mediante ellos igual otras sensaciones como la son la temperatura, el calor, la picazón, otras diferentes. Y esto es importante también en la lengua porque es donde recibimos todos los gustos, los sentidos, ya sea amargo, ácido, salado, es donde recibimos muchas sensaciones. Entonces, al tener muchos receptores para que nosotros tengamos sensaciones con esa parte del cuerpo, el área de Brodmann es más grande. Por eso en las manos tenemos más sensaciones que en la rodilla, por eso es más grande el área de la mano que le da las sensaciones. Al igual que los labios, tenemos más sensaciones quizá con los labios que con nuestra frente. Es por eso que tenemos mayor cantidad de corteza cerebral para los labios que pues, para la frente. Observen que es muy chiquita.
Ahí está, que se quiere hacer un tatuaje, ya sabe dónde hacerse lo que no le va a doler. En la frente. Le va a doler mucho. ¿Y dónde te va a doler mucho? Pues en los labios, en las manos, costillas. Y en las nalgas. En conclusión, el área cortical asignada a una parte del cuerpo es directamente proporcional al número de receptores sensitivos. ¿Qué quiere decir? Que en la parte del cuerpo donde tengamos mayor cantidad de receptores para tener una sensación, va a tener mayor corteza cerebral para esa parte. Y no se relaciona con los músculos ni tampoco con el tamaño. Eso no importa. Y una lesión aquí va a provocar que el paciente tenga alteraciones sensitivas. Puede ser que si el paciente se dañó, por ejemplo, a esta altura, a la altura de la mano, en su mano va a sentir sensaciones como por ejemplo de mucho calor, como si lo estuviera quemando, de mucha picazón, algunas alteraciones, y quizá no, cuando le hagamos la estimulación, ya sea con un objeto que sea puntiagudo o con algo que esté caliente, él no lo va a sentir como tal. Esto se denomina, bueno, es un trastorno que se denomina, ¿cómo se llama? Cuando hay alteraciones para percibir las sensaciones. Se me olvidó. Parestesia. Parestesia o anestesia también puede ser. Anestesia cuando no siente nada. Sí, y ya por ejemplo, si por ejemplo un paciente te llega y te dice, doctor, no siento nada en todo mi lado derecho del cuerpo, tú ya vas a sospechar que está lesionada su hemisferio izquierdo en el área de las sensaciones. Si le dices que, por ejemplo, le picas y no siente dolor, le quemas, tampoco siente dolor, quiere decir que tiene anestesia y que está lesionada esta área. Y son las áreas 1, 2 y 3. En conclusión, el giro postcentral se encuentra en las áreas sensitivas, lo que va a provocar que nuestro cuerpo tenga sensaciones, y si tenemos una lesión a esta altura, vamos a tener anestesia o parestesia. También a la lesión. Ahora, lo más importante del lóbulo occipital son las áreas visuales. El área visual primaria, es decir, el área que nos permite que lleguen a nuestros nervios ópticos todas las sensaciones y todos los objetos, todas las imágenes que estamos mirando van a llegar hasta esta área, que son las áreas 17 y 18 de Brodmann. El área 17 es el área visual primaria y el área 18 es la visual secundaria. Obsérvese cómo está en el lóbulo occipital. ¿En qué giro? En el giro de la semilunar. Giro semilunar. Entonces, una lesión en el polo occipital del paciente va a provocar ceguera, pero esto va a depender del grado de la afectación. Puede ser que nada más tenga ceguera en la mitad de su ojo, en un cuadrante, eso se llama cuadrantonopsia. Cuando es la mitad del ojo que está afectado y no nos permite ver, se llama hemianopsia. Y ya si está completa, por ejemplo, si hay destrucción total tanto del área 17 como de la 18, va a ser una ceguera completa. ¿Qué quiere decir? Que si una persona te llega y está normalmente pues íntegra, pero al momento de la exploración ves que tuvo un accidente y se golpeó su polo occipital, aquí en este lóbulo puedes identificar, y si te acuerdas de que ahí está el área de Brodmann 17 y 18, ya vas a decir, pues a lo mejor tiene una lesión ahí que está provocando que sus áreas visuales obstruyan la vía visual y no pueda ver, y por eso mi paciente está ciego. O igual puede ser que esté comprimido por un hematoma. El área visual secundaria está rodeando la primaria y esta se encarga más que nada de que la información sea percibida. Es decir, es como si fuera un complemento, como si esta se encargara del 90% y esta del 10% de lo que miramos. Y lo importante del lóbulo temporal es que está relacionado con la audición. En el área auditiva primaria, que es el área 41 y 42, vamos a encontrar el área que nos permite que nosotros escuchemos. Mientras que otra área muy importante es el área de Wernicke. Esta es el área sensitiva del lenguaje, la que les estaba explicando. Mientras que la de Broca es la motora que nos permite emitir el lenguaje, el área de Wernicke, que es la sensitiva, nos permite entender el lenguaje. Ahora, por ejemplo, si te llega un paciente que tiene una lesión en el área de Wernicke, lo que te va a pasar es que tú le vas a hablar, le vas a decir, hey, buenos días, ¿cómo está? No te va a entender. Azul. Te va a decir, no, pues nada. Entonces, ahí tú identificas que tiene una lesión porque él es incapaz de entender el lenguaje. Si le das algo le escribes, dices, no, pues es sordo. Le escribes en un papel, él no lo va a entender, porque esto también influye en el lenguaje escrito, porque tiene conexiones con las áreas visuales. Entonces, también se comunican
el área de Broca con el área de Wernicke mediante unas, que estos es como si fueran muchas fibras neurológicas de conexiones neuronales que llegan y hacen que se comuniquen para que pueda haber un complemento. Y ya una lesión ahí, como lo dije, va a provocar que el paciente tenga una fascia de Wernicke en la que él no va a entender, más sin embargo va a poder hablar. ¿Qué número era? El área de Wernicke Sí. son las áreas 39 a la 41. Ok, gracias. A ver, ¿cuál es el área de Wernicke? 39 a 41. ¿Cuál es el área de Wernicke? Antes de saber cuál es el área de Wernicke. El área de la visual, de la área visual, no digo auditiva sensitiva. Auditiva. Lenguaje, del lenguaje. El lenguaje sensitivo es 22, pero también abarca la 39 y también abarca Sí, la porque llegan las fibras, sí, pero realmente es la... Pero realmente es la 22, pero es el área de Wernicke. La de Wernicke es 21. Sí abarca esas porque las fibras son asociativas y pasan por esas Sí, áreas. también Pero pasa por Es la Y esa fibra pasa por el número 22. 3, Gracias. Y si un paciente tiene una lesión tanto en el área de Broca como de Wernicke, tiene una fase global donde ya prácticamente a veces hasta cae en un coma. Entonces dile que es una fascia. Una fascia es un trastorno en el cual se afecta el lenguaje, ya sea hablado o entendido. Depende, si esa fascia de Broca es un lenguaje hablado que no se puede emitir, si es una fascia de Wernicke es una fascia donde el paciente no puede entender el lenguaje. Las otras áreas es el área olfativa primaria, se encuentra entre las 28 y las 34 en el humus. Bueno, la ínsula aún no sabemos exactamente cuál es su función, pero se cree que es importante para coordinar los movimientos articulatorios para el lenguaje. Esta se mira si separamos los labios de los surcos, del surco lateral o decirlo. Y bueno, ya las áreas asociativas son menos importantes, pero te permiten asociar la información tanto visual, auditiva, la información del lenguaje, para que haya un complemento. Entonces una lesión en estas áreas va a provocar que haya una estereognosia. Y la dominancia cerebral significa, como lo dije, que el hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho en el sentido de los movimientos. Y el 94% de los pacientes que son diestros, su hemisferio dominante es el izquierdo. También para el lenguaje, ¿qué quiere decir? Que su área de Broca y de Wernicke está más desarrollada en el hemisferio izquierdo, por lo que es más peligroso que se lesione en este lóbulo. Si se lesionara una persona diestra, el hemisferio derecho, no hay tanto riesgo, o si hay riesgo, pero es menor que a que se lesionara su hemisferio dominante. La dominancia se fija a los 10 años, lo que quiere decir que un niño que tuvo una cirugía cerebral antes de los 10 años todavía tiene la capacidad de que su cerebro reconstruya esa área. No que la reconstruya como tal regenerando células, sino migrando esa área hacia otra parte que sí está sana. Eso se denomina como la plasticidad neurológica. ¿Quieren que vean el video?